Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Me voy a retirar estas uñas acrílicas hermosas, las que tenía puestas en mi boda. Sí, bueno, ya les compartí en la comunidad que me casé, bla, 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 y les mostré estas uñas hermosas, pero son sencillas, elegantes, que tenía puestas en mi boda. Las uñas son de acrílico, así que bueno, como no tenía en el canal video de cómo retirar las uñas acrílicas, dije, bueno, se los voy a mostrar. Pasó una semana y pico y media más o menos, y a mí ya me estaba molestando el crecimiento. Ya saben que hago muchas manualidades y cosas con las manos, entonces no soporto las uñas largas, y dije, bueno, ya es hora de sacarlas. Me dio pena porque estaban hermosas, pero bueno, lo primero que hago es cortar el borde libre, digamos, pero no de mi uña natural, sino el excedente de la punta. Primero me fijo del lado de atrás, ¿sí? Me fijo muy bien el crecimiento de la uña natural para no cortar con el alicate, obviamente la uña natural, ¿sí? Porque imagínense que acá yo me lo estoy haciendo a mí misma, si me corto un poquito no pasa nada la uña, pero esto ustedes lo tienen que hacer con las clientas, entonces chequeen de no cortarles su uña natural, ¿sí? Bueno, entonces lo primero que hago es eso, y ahí dejé la del dedo anular porque esa es la que tenía decoración. Esa tiene unos cristalitos pegados, y para eso voy a agarrar el otro alicate, el que uso para cortar las cutículas, y voy a empezar a sacar los cristales, ¿sí? Tengo que sacarlos todos. Si se los pusieron a ustedes mismas y vieron los que salen enteros, lo que yo hago con los que me pongo a mí misma, si salen enteros, pero ojo, con los que me pongo a mí, ¿sí? Los guardo y los uso para los muestrarios. O sea, no es que me los vuelva a poner yo ni se los pongo a ninguna clienta, no hagan nada raro de eso, pero para poner a los muestrarios, a los uñeros, donde hago diseños o capaz para algún otro video, si alguno zafa, lo guardo. Ahí ven que guardé 2. Bueno, ahí un truquito, un ratatip. Si tienen otro ratatip de las uñas que sea higiénico, por favor, déjenlo en los comentarios. Y bueno, ahora paso a... esta es mi punta favorita, mi broca o fresa favorita. Y con esta empiezo a rebajar un poco el acrílico, ¿sí? Lo que hago es, obviamente, como voy a usar removedor, necesito sacar el brillo que tiene la uña y el esmalte, o bueno, el esmalte no hace falta sacarlo del todo, pero al menos el brillo final, el top coat, necesito sacarlo, limarlo, ¿sí? Esto también lo pueden hacer con lima, pero bueno, acá les quiero mostrar cómo haría yo en el caso de que venga una clienta al gabinete y tenga que retirarle las uñas acrílicas. Primero corto digamos la extensión, el pedazo que sobra, después saco los cristales o decoración que tenga ¿cómo se dice? Relieve, ¿sí? Porque aparte, si yo le llego a dar con el torno a los cristales, puede salir volando y eso se te puede ir a un ojo, bueno, sale volando, no está bueno, así que hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Hay que cuidarnos a nosotras y a las clientas. Así que bueno, con el torno empiezo a rebajar lo más que puedo el acrílico, y yo trabajo mucho más con el torno que con el removedor, en el sentido de que trato de rebajar lo más posible, ¿sí? Trato de sacar lo más posible, pero sin llegar a la uña natural, para no pasarme, para cuidar un poquito más la uña natural, y porque si no, o sea, si yo quisiera retirar esto que me queda con el torno, tengo que cambiar de fresa por una más suave, de menos abrasión, ¿sí? Que tenga la rugosidad más suave para que no me dañe o arruine mi uña natural, para que no me lastime, ¿sí? Entonces, lo que suelo hacer es esto. Rebajo lo más que puedo con el torno, o bueno, si no tenés torno, hacelo con la lima, con el grano grueso de la lima, porque si le das con el finito vas a estar 45.000 años, pero teniendo muchísimo cuidado con el área de crecimiento, ¿sí? Con esa parte de uña natural nueva que creció, hay que tener muchísimo cuidado de no limar esa parte de la uña,
porque podemos dañar la uña de la clienta o bien nuestras propias uñas. Entonces, bueno, sigo rebajando, rebajo, le doy lo más que puedo. Y ahora sí, una vez que ya rebajé lo más que pude, voy a pasar a poner los algodones con removedor. Antes de poner los algodones con removedor, lo que hago es con el pincelito que aplico el aceite para cutículas, le pongo a la clienta aceite de almendras, aceite de cutículas, el que usen, alrededor de la cutícula, por debajo del dedo y demás, no sobre la uña, pero bueno, si nos pasamos un poquito no pasa nada, pero lo pongo por ahí. Y hago el suave masaje para que se vaya absorbiendo, ¿sí? Alrededor de los dedos. Lo pongo en la piel. ¿Por qué? Porque los removedores, o en mi caso que uso acetona pura, resecan mucho la piel alrededor. Entonces, si hacemos esto, cuando saquemos el aluminio con el algodón, no va a estar tan reseca la piel alrededor, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí que ya me puse el aceitito, voy a agarrar el papel aluminio. El papel aluminio se puede reemplazar por los capuchones que vienen de plástico, de silicona. Bueno, hay diferentes versiones. Yo tengo también de esos, pero se los quise mostrar de la forma que la mayoría lo hacen, que es con el papel aluminio. Corto unos pedacitos, más o menos para envolver los dedos. Humedezco el algodón y acá, truquito, uno pensaría que cuanto más grande es el bollo de algodón, mejor va a ser, pero no. Cuanto más chiquito es, mejor es. No sé si me explico. La cuestión es que si ponen algodones más finitos, ¿sí? Con la acetona pura o con el removedor, les va a resultar mejor la remoción. Se va a remover más rápido. Bien. Y el aluminio es importante colocarlo del lado correcto, ¿sí? Porque los dos lados son brillosos, pero si se fijan, uno es más brilloso que el otro. Entonces hay que envolverlo correctamente. ¿Por qué le ponemos papel aluminio o los capuchones, etcétera? Porque la acetona pura y los removedores se evaporan con el aire. Entonces necesitamos algo que lo proteja y que evite la evaporación. Además, es como que con el calor se activa un poquito más. No hace falta meterlo en la cabina, como dicen muchas. No es correcto, esa práctica no es correcta. Simplemente con ponerle el aluminio, esto va a empezar no a generar calor, sino más bien a mantener el propio calor que empieza a generar la acetona en el acrílico y lo empieza a disolver, ¿sí? No es que desaparece, sino que lo ablanda, lo hace flojito. Entonces después, con la herramienta para remover, podemos sacarlo perfectamente, ¿sí? Y una vez que pasan 10 minutos más o menos, yo ya puedo ir tanteando a ver si se aflojó el acrílico. Y como ven, con el repujador de cutícula o con esta otra herramienta que es para remover, puedo empezar a sacar los pedacitos de acrílico. Si veo que todavía hay pedazos de acrílico que no salen, no los arranco, ¿sí? Vuelvo a poner el mismo algodón, me fijo si está seco. Si está seco le pongo más producto, más removedor o más acetona y lo vuelvo a encapuchar, digamos, al dedo, ¿sí? Y espero unos 5 minutos más y me fijo, o 10 minutos más. Hay algunos removedores que actúan a los 10 minutos, otro a los 15, otro a los 20. No te puedo decir exactamente porque depende de cómo actúe cada removedor con cada producto, ¿sí? Entonces vas a tener que ir tanteando y ver cuál es el tiempo perfecto para lo que vos tenés puesto en tus manos. Y básicamente de esto se trata, ¿sí? De ir ablandando el acrílico con el producto, ya sea acetona o removedor, y luego ir retirándolo. Si hacemos correctamente estos pasos, ¿sí? No tiene por qué lastimarse nuestra uña natural, nos tiene que quedar impecable como la teníamos antes de la aplicación. Y como les decía, se tiene que remover por completo el acrílico, ¿sí?
Finalmente, cuando ya salió todo el acrílico, lo que hago es enderezar las uñas naturales, es decir, limarlas, chequear si hay que cortar cutícula en algún lado o retirar perigio y esas cosas de belleza de manos. Acomodo bien las uñitas, paso una wipe con alcohol para retirar todo el polvillo que me quedó, restos de cosas, y finalmente le pongo aceite para cutículas en toda el área del dedo. Si no voy a hacerme otra aplicación encima, a mí en mis uñas me gusta ponerme el aceite de cutículas no solo en la piel, sino también en la uña, ¿sí? Es como que la vuelvo a hidratar y me queda toda brillosita, toda bonita. Bien, pero esto lo hago en mis uñas y cuando no me voy a hacer otra aplicación. Si la clienta se va a hacer otra aplicación, no hagan esto y no pongan el aceite para cutículas ahora, ¿sí? Una vez que terminaron de remover todo, empiezan con la aplicación normalmente, ¿ok? Y recién cuando finalizan con esa aplicación, recién ahí le ponen el aceite para cutículas en la zona de la piel, ¿ok? Pero como yo no me iba a hacer nada, simplemente quería dejarme nada puesto en las uñas, ni siquiera brillito ni esmalte común, me puse en todas las uñitas y me fui a dormir. Eso fue lo que hice después de terminar el video. Así que bueno, si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle me gusta, compartirlo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!